Amén, la predicación en esta tarde, amén. Y vamos a irnos al libro de Amós. Gloria al Señor, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Bendito Dios. Maravilloso es Dios, amén. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Amós capítulo 8, versículos 11 y 12 vamos a estar leyendo. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí. Vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Miramos aquí hambre por oír la palabra. A Israel se le dio la palabra, se le confió la palabra de Dios. Dios le dio las leyes y los mandamientos que ellos tenían que cumplir. Pero muchas veces la palabra no es a vuestro gusto. Y la palabra no nos va a agradar. Cuando Dios le confió la palabra a Israel, en el libro de Deuteronomio 28:1, Dios le dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Escuche bien: si oyereis la voz de Jehová, tu Dios. Amén. Bendito serás en tu ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios le dio la palabra a Israel y le promete bendiciones a Israel si ellos fueran capaces de cumplir y obedecer la palabra de Dios. No obstante, Dios también le dice en el versículo 15: pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Esa es la palabra de Dios. Amén.
Y Dios levanta al profeta Amós en una época donde Israel florecía en lo que es la bendición material. Había mucha bendición en Israel. Y a causa de eso la nación de Israel se corrompió. Porque muchas veces cuando hay mucha bendición, el pueblo se corrompe y se aleja de Dios. Y Amós, Dios lo levanta para exhortar. Porque los ricos en esa época, dice la palabra, que oprimían al pobre. Se iban por encima del prójimo. Y esta fue la palabra que Amós levanta en contra de Israel. En el capítulo 1, versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, escuche, y al pobre por un par de zapatos lo vendían. Pisotean el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos, de aquellos que son inválidos, los pisoteaban en el suelo. Y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre, escuchen, se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Por eso Dios levanta a Amós, para que el pueblo entendiera, para que el pueblo reconociera. Pero como el pueblo no entiende, Dios usa medios para hacer entender al pueblo. Porque Dios siempre tiene sus formas de cómo hacerlos entender. Muchas veces cuando somos rebeldes y no queremos hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a hacer pasar por un trago amargo para que entendamos la consecuencia de la desobediencia a Dios. Por eso es tan importante ser siempre obedientes a Dios. Y Dios levanta al profeta Amós y da una palabra. ¿Ok? ¿Están bien con la bendición material? ¿Se creen tan prósperos que se han olvidado de Dios? Dios les dice: yo les voy a quitar eso. Les voy a quitar su prosperidad económica, para ver si así se vuelven a mí. Y en este pasaje que hemos leído, Amós dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua. Amós les recuerda que Dios había enviado hambre a la tierra. En el capítulo 4, versículo 6 dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios les quitó aquello por lo que se gloriaban. Muchas veces nos gloriamos en un trabajo y dejamos a Dios. Dios puede quitar eso. Amén. Dios envía hambre y sed a la tierra, calamidad, para que el pueblo entendiera como Dios le habló al principio al pueblo en Deuteronomio. Jesús mismo lo confirmó en la tentación en el desierto, que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios envía una calamidad a Israel, dice el versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega,
e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Porque siempre cuando hay desobediencia, cuando hay pueblos rebeldes e idólatras que dejan a Dios, Dios envía sequedad para que la tierra no produzca. Porque es Dios el que hace descender la lluvia de los cielos. Amén. Y cuando Dios cierra los cielos, hay sequedad. Detuve la lluvia, dice. Oiga bien. 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 a 3 ciudades a una ciudad para beber agua. Había escasez de agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios en su gran misericordia, como la nación de Israel se había olvidado de él por la prosperidad económica, les quita todo. Y aún así la nación rebelde le dio la espalda a Dios. No quisieron escuchar la voz de Dios a través de sus profetas, a través de sus siervos. Los israelitas, la nación de Israel, habían rechazado, escuche, la palabra que Dios les había hablado. Igualmente el tiempo de hoy, la gente rechaza la palabra de Dios. Muchos se burlan de la palabra de Dios. A muchos les molesta el consejo de Dios. Amós les trae un recordatorio, está bien. Ustedes no quisieron escuchar la voz de Dios. En el mismo libro de Amós 2:11 que leímos dice: Aleluya. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. No les agradaba la palabra que Dios les enviaba. No querían oír la voz de Dios. Dice el 7:10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós, escuche, porque así hablan contra los siervos de Dios. Los mismos religiosos los llaman rebeldes. Entonces el sacerdote Amasías dice, de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Aleluya. Les dolía la palabra de Dios, amén. Les caía esa palabra de Dios en la llaga. Porque así ha dicho Amós, el profeta: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra a cautiverio. Y era la verdad. Amós era un profeta de Dios.
Y cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Dios, Jeroboam va a morir de espada e Israel va a ser llevado cautivo. Pero eso nadie lo quiere oír. Qué bonito suena las bendiciones que hablamos al principio. Que Dios te va a bendecir y te va a dar una casa, un carro bonito. Suena eso, amén. Pero cuando la Biblia nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Cuando la Biblia nos llama de un arrepentimiento, de dejar el mundo, de dejar el paganismo, no nos gusta. Amén. Y Amasías dijo a Amós, vidente, mire cómo le dijo a Amós. ¿Por qué le llaman vidente? Porque miraba visiones. Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá. Y come allá tu pan y profetiza, ya le será molesta a Israel la palabra de Dios. No quería escuchar la amonestación de Jehová. ¿Será parecido en este tiempo? Amén. Claro que sí. Es igualito, hermano. Que Dios tenga misericordia, amén. 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 Entonces, hermanos, no tenían deseo de oír la palabra de Dios. Vete, le dice a Judá. Profetiza ya. En el mismo libro de Amós 7:15 dice, y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Jehová pues oye la palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, dice Jehová, por tanto así ha dicho Jehová, tu mujer será como ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a la espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. E Israel será llevado cautivo lejos de la tierra. ¿Pasó eso o no pasó? Amén. ¡Claro que pasó! La nación de Israel del norte fue llevada cautiva y nunca regresaron. El rey fue muerto a espada, pero cuando Dios habla, se cumple. Amén. No como los falsos profetas de hoy, los falsos líderes de hoy, que están profetizando mentiras, engañando al pueblo, mirando que estamos en los últimos tiempos, donde tenemos que buscar a Dios. Ya no es tiempo de endulzar, de profetizar mentiras. Israel, escuchen bien lo que leímos, Israel no quiso escuchar la palabra de Jehová. Y eso para nosotros también. Porque muchas veces no vamos a querer escuchar la palabra de Dios. Y yo sé que ahí donde están escuchando la palabra de Dios a muchos no les va a gustar. Y van a hablar mal, pero ¿qué importa? Amén. No importa, la palabra de Dios es la palabra. Está bien, dice Dios. Les he enviado a mis profetas, les he enviado a mis siervos y no quieren la palabra. Pues les voy a pagar con la misma moneda. Israel no quiso escuchar la palabra que Jehová ahora ellos van a recibir lo mismo que ellos deseaban. ¿Está bien? ¿No quieren escuchar la palabra de Jehová? Por eso es el versículo. Aquí vienen días, dice Jehová. Y aquí vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, porque ya Dios les había enviado hambre de pan y sed de agua. Ahora ya va a venir una hambre por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Está bien, no quieren escuchar la palabra, no le voy a enviar más a mis profetas. Ya no les voy a enviar más palabra. Dios no les enviaría ningún profeta. Y tampoco llegaría ningún mensaje. Cada vez que ellos buscaran a Dios,
durante la calamidad que vendría, solamente encontrarían silencio. ¿Sabe que eso es terrible? Eso es terrible cuando la iglesia somos desobedientes y Dios nos habla y nos sigue llamando y nosotros seguimos de rebelde. Llega un momento que Dios le dice, está bien, quédate así. Y la persona puede entrar en un endurecimiento de corazón y por mucho que la palabra llega, él está duro y esa palabra nunca va a causar efecto ya, porque Dios mismo permitió que cayera en esa dureza por rebelde. Escasearía la palabra en ese tiempo, porque ya Dios no hablaría como en los tiempos de Elí. En 1 Samuel 3:1 que dice la palabra que escaseaba la palabra de Dios. Que no había visión con frecuencia. Igualmente el tiempo de hoy, amén, hermanos, son poquitos los que están hablando palabra de Dios. Amén. Hay tantos que están predicando la palabra por encontrar un beneficio, por encontrar fama o porque les pongan un like. Que el Señor reprenda al diablo. Yo le pagaría con su misma moneda. Esa sería la consecuencia. Dice en Proverbios 29:18 que un pueblo sin palabra, sin ley, se desenfrena. Amén. Un pueblo sin palabra y sin ley se desenfrena. Un pueblo que no tenga palabra de Dios va a la perdición. Porque lo único que puede, escuche, salvar, restaurar al hombre es la palabra. Es la palabra que viene del cielo, es Cristo. Pero ¿cuánto nos es molestia la palabra de Dios muchas veces? Ellos tendrían que pagar con la misma consecuencia. Dios les había enviado la palabra, pero no la quisieron oír. Igualmente cuando en el tiempo de Jesús, cuando no quisieron aceptar a Jesús, no quisieron recibirlo como su Mesías. Está bien, dijo Jesús, no me quieren recibir. No quieren la palabra, no quieren al dador de la vida. Pues van a tener lo que quieren. Por eso Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a las que te son enviados. ¿Cuántas veces, escuche bien, como en este tiempo, cuántas veces yo te quise recoger? ¿Cuántas veces te mandé mi siervo? ¿Cuántas veces te hablé que volvieras a mí, pero no quisiste? Aleluya. ¿Qué dijo Jesús? He aquí vuestra casa os es dejada vacía. He aquí ya no va a haber palabra. Van a quedar desamparados. Porque donde no hay palabra de Dios, donde no está Dios, no hay protección. Sabe que Satanás le paga mal al que bien le sirve, pero Dios no. Amén. Entonces el pueblo, cada vez que ellos buscaban a Dios, Dios escondería su rostro de ellos. No lo encontrarían. Amén. Por eso Deuteronomio 28:1, Dios les advierte a ellos antes cuando dio la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, escucha, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ya lo leímos, ¿verdad? Ahora mira lo que dice el 31 adelante. Dice el 16. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y acontecerá, y se encerrará mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré. Escuche bien, terrible que Dios los abandone, amén. No provoquemos a ir a Dios. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí.
¿A cuánto nos ha venido males cuando Dios no está con nosotros? Amén. Esa es la consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia de no ir a Dios. Vendrán males. Pero dice el 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Esconderé mi rostro, dice el Señor. Cada vez que buscaran a Dios durante la calamidad, no lo iban a encontrar porque Dios ha hablado. Dios iba a traer una hambre, pero no hambre, escúchele, de comida ni de bebida, sino una hambre de la palabra. Hay tanta gente que desea, amén. No lo haya. Y eso no es todo. Lo que vendrá más allá. Lo que vendrá más adelante, porque Dios está hablando, Dios está hablando, Dios ha seguido hablando, seguirá hablando, que Cristo viene. Amén, aleluya. Que la venida del Señor está cerca. Aleluya, gloria a Que el Dios. rapto del Señor es inminente. Aleluya. Y que muchos burladores se burlan de ello. Muchos no quieren escuchar esta palabra. Y eso también quiere decir esta palabra, que va a llevar ese día, amén, que ya no va a estar esta palabra. Y van a buscar quien hable esa palabra, amén. Van a tener hambre y deseo que alguien les vuelva a repetir esta palabra, pero será demasiado tarde. ¿Sabe que el peor juicio es cuando Dios entrega a una persona a sus deseos pecaminosos? Porque a veces Dios nos habla. Estamos mal. Estamos en pecado. ¿Y cuántas veces Dios nos habla y seguimos en el pecado? ¿Qué dice Dios? Está bien. ¿Quiere estar así? Tal persona se desagrada, escuche, y termina siendo esclavo de los demonios. Por eso la carta que hemos leído de Romanos, capítulo 1, 21 dice: pues sabiendo, escuche bien, ¿cuántos han conocido a Dios y le han dado la espalda a Dios? Y ahora están en el mundo sirviéndole al diablo. Y ahora los tiene Satanás hundidos en los vicios, haciendo cosas que nunca habían hecho antes. Por ese estado peor que están hoy, porque la Biblia así lo habla. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar el mandato, el mandamiento de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, diciendo: no necesito de Dios. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Escuche bien el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios mismo se los entrega a los demonios para que le sirvan al diablo, por cuanto han dejado a Dios. Por eso hay que atender la voz de Dios, el llamado de Dios, servirle a Dios de corazón, no a medias. Amén. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, porque eso deseaban el mundo, eso deseaban allá la carnalidad. Y esa carnalidad que se ha metido en la iglesia también, que el Señor reprenda al diablo, hay que sacar todo eso. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aún dentro de la iglesia que ya está enseñando todo allá afuera. Usted es de Dios. No tiene nada que enseñarle a aquella gente afuera en el mundo ni al diablo. Ya que cambiaron la verdad. ¿Por qué no quisieron la verdad? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aleluya. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, es Dios.
Por esto dice, escuche, por su rebeldía, soberbia. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo así en sí mismos la retribución, el castigo debido a su extravío. Hay gente que le sirvió a Dios, fueron lavados con la sangre de Cristo y terminaron siendo homosexuales y lesbianas, porque Dios mismo se los entregó al diablo por cuando fueron desobedientes. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque no les importaba la palabra, Dios nos entregó a una mente reprobada. ¿Sabe que la gente fue de una mente reprobada, mundana, diabólica? Y lamentablemente muchos de los que nos hacemos llamar cristianos también estamos así, con mentes sucias. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Eso está aún dentro de la casa de Dios. Saque esa basura de la casa de Dios. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, porque conocían la palabra, conocieron la verdad, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La iglesia de Cristo es una iglesia santa, aleluya, limpia. Por eso no rechacemos la palabra de Dios, porque Dios no es juguete de nadie. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios en su gran misericordia, amén, nos manda la palabra para que seamos obedientes. Aleluya. Cuando nos volvemos rebeldes, amén, podemos hacer enfurecer a Dios. Y no conviene. Amén. Eso no conviene. Que Dios enviaría ese hambre por la palabra. La nación de Israel no entendieron con el hambre ni la sed terrenal. Dios les enviaría un hambre que es peor, que es hambre por la palabra, y cuando ya no hay palabra, eso sí es duro. Amén. Dice, enviaré hambre, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hay una sequedad tan terrible en esta generación, que usted vea los videos cuando dicen que hay un avivamiento, como corre la gente por montones porque tienen hambre de la palabra. Porque muchas iglesias, amén, están secas. Dios ha permitido que caigan en sequedad y no hay palabra de Dios por la desobediencia. Porque hemos sacado al Espíritu Santo de Dios. Porque hemos sacado al Espíritu de las iglesias. Aleluya. Y andan buscando nuestra propia gloria. Dice el versículo 12. Escuche bien. De Amós 8. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán.
Escuche bien. Porque muchas veces, amén, usted sabe cómo la gente viene y se va. Amén, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Les es molestia. Pero viene ese día. Viene ese día cuando van a desear y anhelar que uno de estos locos les predique la palabra. Amén. Viene ese día cuando Dios le va a enviar hambre por esa palabra, pero ya no va a haber palabra de Dios. Y van a correr por todas partes, y van a correr por las iglesias, van a buscar a alguien que les predique, pero va a ser demasiado tarde. Podemos caer en ese mismo error que Israel cayó. Ellos pasaron un momento de silencio donde Dios cesó su palabra, no envió más profetas. Ellos querían saber, no, porque un pueblo sin Dios, como hablamos, va al despeñadero. ¿Me? Quisieron ellos oír a Dios. Dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Van a querer buscar a Dios, pero como leímos en Deuteronomio, Dios va a esconder su rostro de él. Dice la Biblia que Dios es grande en misericordia, amén. Es lento para la ira, grande en misericordia. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere, amén, que seamos obedientes, y que cuando Él nos hable, nuestro oído esté abierto, amén, y vengamos a Él en arrepentimiento y en humillación. Para eso es la palabra, porque Dios quiere hacer entender a su pueblo. Pero cuando cerramos el oído para no oír, amén, vendrán consecuencias. Por eso en el libro de Proverbios 1:24 dice, escuche bien porque a veces no queremos escuchar nada de la palabra de Dios. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dios estuvo llamando y Dios habla siempre. Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi represión no quisiste, porque muchas veces Dios nos va a reprender el pecado. Y eso no lo queremos escuchar, porque queremos andar cargando con esa carga del pecado de nosotros. Hay que despojarnos de eso. No quisiste la represión, me dice. También dice, yo me reiré. Ya cuando Dios nos deja. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere, cuando venga la calamidad. Dice, cuando realmente estemos pasando. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Por desobediente. Es ahí cuando empezamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que hacer memoria cuántas veces Dios nos ha hablado. Y vamos quejándonos a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos sido rebeldes. Dice el 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Hoy no nos importa buscar a Dios, ni en la mañana, ni en la noche, ni en la tarde. No, me da igual. Pero aseguro que esos días nos desvelaríamos buscando a Dios a madrugadas. No lo vamos a hallar. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron, escuche, la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. Eso es lo que estamos viviendo. Aborrecen la palabra de Dios. Aborrecen que se les confronte el pecado. No quieren escuchar que si no se arrepiente se va a perder, se va a ir al infierno. No quieren escuchar. La gente quiere escuchar que Dios te va a bendecir, que te va a levantar como un profeta y te va a llevar a las naciones, que te va a dar una casa, un carro. Pero no quieren escuchar lo que es la verdadera palabra de Dios, que cambia y transforma el alma. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron, porque tenemos el libre albedrío, amén.
Dios nos habla. Dios nos da su palabra. Si quieres, acéptala. Y si quieres, no la aceptes. No deis la perla a los cerdos porque la van a pisotear, dice la palabra. Aquel que no quiere oír la palabra, que no la escuche, se va a perder. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, que Dios es bueno, amén. Cuando nos reprendía en el pecado, decía con lo mismo, hablando de lo mismo. ¿Por qué no habla de amor? ¿Por qué no habla de esto? Claro que por eso Dios nos habla esto, porque nos ama. Amén. Por eso Dios nos habla esta palabra, porque nos ama. Amén. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino. Comerán lo que ellos sembraron. Segaremos lo que sembramos. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar muerte, infierno. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a sembrar, a cosechar vida eterna, gloria con Cristo. Aleluya. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Escuche bien. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Esto es lo que está pasando, que hay tantos siervos de Dios. Hay tantos pastores, maestros, evangelistas que comenzaron bien, donde Dios los sacó de ese fango. Y hoy que Dios los prosperó, amén, la bendición económica los ha dañado. Y le han dado la espalda a Dios. Se echaron a perder por una prosperidad de necios, dice la palabra. Dice Dios en su misericordia: mas el que me oyere, el que no rechaza la palabra, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. El que oye la palabra, que confía en Dios, venga lo que venga, él está confiado. Aleluya. Aunque se levanten ríos, tormentas, él está confiado. Aunque se levanten guerras, él está confiado, terremotos. El que oye la voz de Dios puede decir como el apóstol Pablo: para mí el morir en Cristo, el vivir es ganancia. El vivir en Cristo es ganancia. Amén. Pero no así, hermanos, cuando hay desobediencia. Entonces Dios le está pagando a Israel lo que ellos querían escuchar. Si en el tiempo de hoy no queremos escuchar la palabra de Dios, nos es molestia la voz de Dios, pues Dios nos va a pagar con lo mismo. Vienen días donde va a enviar esa hambre a la iglesia que nos hemos corrompido, pero será demasiado tarde. Así es, hermano, que como dijo el predicador: si oyereis su voz, no lo endurezcan, como habla Hebreos. No desechemos el consejo de Dios, seamos obedientes a la palabra. Amén. Dios lo único que quiere hacernos es bien. Aleluya. La palabra lo único que quiere hacernos es bien. Aleluya. Así es que vienen días, dice Jehová el Señor, los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, de norte a norte, hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová, mas no la hallarán. Aún hay palabra de Dios. Seamos obedientes, atendamos a la voz de Dios. Póngase de pie, gloria al Señor.